¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más aquí de su página Viviendo un Curso de Milagros, donde, bueno, estamos compartiendo algunas frases de este libro, Un Curso de Milagros, que, bueno, que son bastante interesantes y nos pueden servir, sobre todo para aquellas personas que quizás aún no conozcan este libro, puedan tener una idea de la visión que este libro nos da. Y bueno, para aquellas personas que ya lo conocen, que quizás están tratando de comprender todavía algunas partes, pues bueno, sirve todo esto para que quizás aportar un poco para que puedan comprender aún mejor toda la enseñanza de un curso de milagros. Entonces, pues ya estamos listos aquí para compartir, como cada domingo, otra frase bastante interesante. Solamente, como siempre, vamos a dar unos segundos para también checar que el audio esté de manera correcta. También por ahí las personas que se van conectando, si me pueden apoyar poniéndome en los comentarios si nos estamos escuchando de manera correcta. Rosy, te mando un saludo, qué bueno que estás por aquí en la transmisión. Bienvenida, me da mucho gusto verte por aquí. Y bueno, vamos a comenzar ahorita en unos segundos, nomás vamos a compartir, siempre los invito a compartir esta transmisión. Si es que conocen a alguna persona que quizás le pueda interesar esta información, que quizás por ahí esté pasando por una situación difícil, que quizás no encuentra la solución a lo que esté viviendo, si por ahí no entiende por qué quizás se le repiten ciertas experiencias, pues bueno, todo esto puede servir para que encontrar soluciones, para encontrar información, quizás alguna respuesta que les pueda ayudar en su vida diaria. Entonces, esto es lo que pretendemos al compartir toda esta información acerca de este libro que se llama Un Curso de Milagros. Entonces, vamos a dar nada más unos segundos más en los que las personas se van conectando. También, mientras puedes ir compartiendo, puedes etiquetar en los comentarios a alguna persona que crees que le pueda interesar conocer esta información. Y bueno, ya ahorita vamos a arrancar con esta frase que tenemos el día de hoy. Entonces, pues bueno, déjenme nada más terminar de compartir esta transmisión. Y ahorita comenzamos con esta frase. Vamos a hablar un poquito acerca de la coherencia emocional. Muchas veces, pues realmente no estamos en coherencia nosotros mismos entre lo que hacemos, lo que pensamos y nuestras acciones. Y bueno, pues esto nos genera conflicto. Entonces, de esto vamos a estar ahorita platicando para comprender, pues realmente cómo es esto importante en nuestra vida, el estar siempre en coherencia, y cómo de alguna manera pues nos han enseñado exactamente lo contrario, nos han enseñado a ser incoherentes emocionalmente. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a estar ahorita ya platicando. Ya nada más vamos a dar unos segundos más, en lo que también terminamos de compartir esta transmisión en todas las redes para que las personas puedan venir a escuchar esta información que tenemos el día de hoy. Muy bien. Pues bueno, vamos comenzando. Ya por aquí en la pantalla ahorita van a poder ver esta frase que tenemos para el día de hoy. Muy bien, esta es la frase que vamos a platicar el día de hoy. Dice, el miedo es un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Entonces, por eso comentábamos que cuando estamos en conflicto es cuando estamos en incoherencia emocional. Es decir, no está alineado aquello que yo estoy pensando, aquello que yo estoy sintiendo y aquello que yo estoy haciendo. Muchas veces realmente hacemos aquellas cosas que creemos que debemos de hacer, muchas veces por obligación, porque, bueno, pues así nos han ido enseñando, tenemos cierta cultura, tal vez, ciertas enseñanzas, que, bueno, que nos dicen que debemos de hacer determinadas cosas, y si no, pues tenemos ciertos prejuicios que pueden recaer sobre nosotros mismos, el ser malas personas,
el no ser responsables, en fin, tenemos una serie de prejuicios que podemos aplicar tanto hacia las demás personas como hacia nosotros mismos, y generalmente estamos muchas veces tratando de cumplir con un rol en la sociedad, con un rol en la familia. Entonces, al tratar de mantener una cierta imagen, es cuando muchas veces estamos entrando en esa incoherencia emocional, y bueno, pues todo eso nos ocasiona el generar mucha tensión. Entonces, de eso vamos a estar hablando ahorita. Rápidamente, si alguien aún no me conoce, bueno, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues estamos aquí para compartir algunas frases de este libro, Un curso de milagros, que está orientado al autoconocimiento, a realizar un cambio de percepción y, como decía, pues el objetivo principal es conocerse a uno mismo. Entonces, pues te doy la bienvenida y tienes en la pantalla la frase que estamos platicando el día de hoy. Esta frase pertenece al capítulo número 2 de este libro, Un curso de milagros. Este capítulo se llama La separación y la expiación, y esta frase se encuentra en concreto en el apartado número 6, miedo y conflicto. Entonces, seguimos con estas frases de este apartado que habla de esa relación que existe entre el conflicto en el que yo me encuentro en mi vida, ya sea con una persona o con una situación de mi vida, y el miedo. Hay una relación entre estar en conflicto y tener miedo. Digamos que si estoy en conflicto es porque tengo miedo, y si tengo miedo voy a estar en conflicto. Entonces, voy a leer un poco más acerca de este apartado para dar un poco más de contexto en relación a esta frase que estamos platicando el día de hoy. Dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces, y esta situación se presenta de dos maneras. La primera es que puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente, y esto pues va a dar lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. La segunda es que puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes hacerlo, más sin querer hacerlo realmente. Y esto va a dar lugar a un comportamiento congruente, pero que conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Entonces, esto es lo que nos dice literalmente el curso de milagros. ¿Qué nos quiere decir con esta frase? Bueno, pues, como les decía, muchas veces nuestra educación, aquella educación que recibimos por parte de nuestros padres, de la familia, de la sociedad en general, nos programa de alguna manera para hacer aquello que debemos o tenemos que hacer de acuerdo a ciertas ideas, y muchas veces estas ideas van cambiando incluso con las generaciones, con la época. Entonces, se nos educa para que nosotros nos comportemos de una cierta manera, de acuerdo a ciertas ideas o conceptos, ya sea de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad o de la cultura. Entonces, estas ideas pues, no siempre son una verdad absoluta, porque muchas veces van cambiando de familia en familia. Entonces, por ahí es cuando vamos entrando en cierto conflicto al ver ya cuando vamos creciendo, vamos en la adolescencia, después siendo adultos, pues vamos viendo que algunas cosas que nos enseñaron, pues no se las han enseñado a otros por igual. Entonces empieza a haber ahí un poco de conflicto entre lo que a mí me enseñaron y lo que otras personas les han enseñado, y cómo a veces tienen la libertad de hacer ciertas cosas que yo no me siento en esa libertad porque me han enseñado algo diferente. Entonces, siempre que yo deseo, más bien, siempre que yo deseo hacer algo, cualquier cosa que yo desee hacer y no lo hago porque estoy pensando o creo que no debo hacerlo, por toda esta información que yo he recibido, pues se va a generar tensión. Aún así, yo puedo elegir hacer eso que se supone que no debería hacer de acuerdo a lo que a mí me han enseñado.
Esto hay que empezar a comprender que todo esto que me han enseñado no siempre es una verdad absoluta, no aplica para todo en general, no debe de aplicar siempre para mí, porque quizás es una cuestión también de la época, cómo se enseñaban ciertas cosas. Entonces, ya en la vida adulta uno debe de empezar a cuestionar un poquito todas estas ideas que hemos recibido, todos estos conceptos, y decidir si esto es bueno para mí o quizás si yo debo de cambiar alguno de mis valores, alguno de mis conceptos. Entonces, aún así muchas veces estamos haciendo ciertas cosas que pensamos o creemos que no debemos hacer, pero aún así las estamos haciendo, pero empieza a quedar como una sensación a veces o un sentimiento de culpa por estar haciendo algo que claramente se nos ha enseñado que no deberíamos de estar haciendo. Entonces, aún así, al estarlo haciendo, pues estamos generando obviamente tensión porque sabemos como que estamos rompiendo un cierto código, una cierta educación. Entonces, es algo que muchas veces vamos a tratar incluso de ocultar y ahí es donde se va creando lo que se llama la sombra, en aquellas situaciones que yo trato de ocultar acerca de mí, porque de acuerdo a lo que me han enseñado, no debería yo de estar haciendo no debería tener tal comportamiento o no debería estar haciendo ciertas cosas. Entonces, obviamente se va a ir generando tensión. Por eso muchas veces vivimos en una constante tensión, en un constante estrés, en un constante conflicto, porque estamos haciendo cosas que juzgamos de acuerdo a lo que nos han enseñado que no deberíamos de estar haciendo. Ahí, pues, lo que hay que hacer es cuestionar todo esto de dónde viene, por qué nos han enseñado a pensar de esa manera, si realmente es algo que aplique como una verdad absoluta o esto se puede adaptar a mi vida, en mi vida actual, y entonces yo puedo dejar de tener esta tensión porque ya no voy a estar pensando que esto yo no debería estar haciéndolo. Entonces, es ahí cuando debemos de comenzar a cuestionar un poquito todo eso que nos han enseñado y que estamos siendo conscientes de que nos mantiene en conflicto. Entonces, una parte es eso, es todo aquello que yo estoy haciendo, pero que yo siento que va en contra de aquello que me han enseñado y que yo pienso o creo que debería de estar haciendo. Y, por ejemplo, vamos a poner, no sé, algunos pequeños ejemplos. El no estudiar eh, lo que mi familia se estudia. A veces en las familias hay una cierta tradición en donde todos estudian una cierta carrera o todos son ingenieros. Entonces, es como que yo tengo que estudiar lo mismo porque si no, voy a ser mal visto en mi familia o tengo que ser médico al igual que mi padre y que todos mis tíos, etcétera. Mis primos están estudiando medicina y entonces yo también tengo que estudiar lo mismo y entonces esto va a empezar a generar una cierta tensión. Otro ejemplo podría ser el que yo deseo trabajar en algo, deseo emprender una actividad nueva quizás y de repente aquellas personas que están en mi entorno no quieren que lo haga, quizás porque sienten que estoy dejando algo que es más seguro, quizás porque piensan que lo que yo quiero hacer no me va a generar realmente un ingreso, no voy a poder vivir de eso, que es solamente perder el tiempo, es decir, tienen una cierta idea y ellos tienen una cierta idea de acuerdo a lo que está en su información dentro de ellos, de acuerdo a lo que les han enseñado, a lo que han experimentado durante su vida, pero eso no quiere decir que eso sea una verdad absoluta, pero muchas veces nos dejamos llevar y entonces dejamos de hacer cosas que realmente queremos por la opinión de otras personas, pero aquí el detalle no escuchar la opinión de otros, sino también hacer una reflexión, ver hasta qué punto quizás ellos puedan llegar a tener algo de razón o quizás podemos encontrar un punto medio en donde yo puedo integrar lo que yo siento con algo de información de ellos para prepararme mejor, para realizar eso que quiero. Y pues bueno, todo siempre que te abras a escuchar la información de otras personas te puede ayudar, pero al final tú tienes que decidir qué es lo que realmente quieres hacer
y en ese sentido, pues tienes que seguir de alguna forma los dictados de tu corazón, aquello que te está de alguna manera desde dentro de ti, algo te dice que debes de hacer algo, debes de ir por un cierto camino. Otro ejemplo, bueno, pues sería el no divorciarse, el no terminar una cierta relación de pareja por lo que vaya a pensar mi familia o la sociedad, cómo vaya yo a ser visto por mis amigos, por todas estas ideas que venimos arrastrando, estos conceptos, estos prejuicios, pues entonces estamos en conflicto. También muchas veces el ir a trabajar nos mantiene en conflicto o en tensión porque realmente no queremos, quizás no es un trabajo que nos esté llenando, no es el trabajo de nuestros sueños, no es realmente aquello que nos gustaría hacer toda la vida, pero pues pensamos o sentimos que tenemos o debemos de ir porque quizás no contemplamos que exista otra posibilidad de generar ingresos, entonces todo esto va generando tensión. Entonces, en realidad cuando empezamos a tener una mayor coherencia entre lo que yo pienso, siento y hago, pues entonces ese conflicto se va reduciendo, que esa sería la idea. Y ya por poner un último ejemplo, pues también incluso muchas veces la cuestión de tener familia, de tener hijos, muchas veces no se quiere tenerlos, pero los tenemos porque creemos que debemos o tenemos, porque quizás sentimos una cierta presión por parte de alguien en la familia y realmente los tenemos solamente por el deseo de otras personas, pero no realmente por un deseo personal. Entonces vamos a estar en conflicto y pues obviamente no va a ser lo mejor esa situación. Entonces estos son algunos ejemplos de algunas veces que estamos en conflicto porque estamos haciendo aquello que realmente no queremos hacer y todo tiene que ver con todas estas ideas, toda esta educación que en algún momento hemos recibido y que la hemos adoptado como una verdad absoluta y de repente también entramos en conflicto porque vemos que no todos tienen estas ideas apropiadas como una verdad absoluta, simplemente como ideas que no tenemos que seguir. Entonces, pues no sé si también de las personas que están conectadas en este momento pudieran tener algún ejemplo de esto que les he estado comentando, algunas cosas que a veces no queremos hacer y realmente las estamos haciendo. Pues bueno, sería bueno en tener esta interacción también para las demás personas que se están conectando, pues puede servir de ejemplo el que alguna persona por ahí ponga un ejemplo que venga a su mente. Entonces te invito a que dejes ahí en los comentarios si es que tienes algo, ya sea en tu vida personal o algo que has observado en las demás personas, de esas cosas que nos obligamos a hacer por estas ideas, estas creencias, por lo que piensen otras personas. Entonces, bueno, ahí me lo puedes dejar en los comentarios. Y bueno, entonces toda esta incoherencia, tal como leíamos, le leía hace un momento de lo que dice el curso de milagros, pues se presenta básicamente de dos maneras. Es lo que ya les comentaba. Lo primero es estar haciendo cosas que te mantienen en conflicto porque tú tienes esta idea de que no deberías de estar haciéndolo. Entonces, todo esto te va a generar tensión y con el paso del tiempo te va a resultar pues cada vez más intolerable porque probablemente vas a tener que estar incluso escondiendo esto de los demás, vas a tener que hacerlo como algo oculto y pues va a ser cada vez más complicado. Entonces va a haber conflicto en tu mente porque va a haber una parte de tu mente que va a estar queriendo hacer realmente a las cosas diferentes a como las estás haciendo. Entonces, por eso es importante empezar a observarse, empezar a ser un poco más honesto con uno mismo para no entrar en esta incoherencia de estar haciendo cosas que realmente no queremos hacer. Y la segunda forma en que se presenta esta tensión, este conflicto, pues es comportarte de acuerdo a cómo crees que debes hacerlo. Tú estás cumpliendo con todo esto a cabalidad, pero realmente no quieres hacerlo. Entonces, pues vas a estar también en conflicto, porque no vas a estar haciendo lo que realmente quieres y por lo tanto, pues no va a ser algo que te llene en tu vida, no va a ser algo que te dé paz, porque vas a estar yendo en contra de ti mismo. Al final,
pues no vas a estar haciendo realmente aquello que quizás te apasione, aquello que cumpla con tu propósito de vida, simplemente vas a estar tratando de satisfacer lo que son las ideas de los demás, vas a estar tratando de hacer lo que otros creen que es mejor para ti, pero no lo que es mejor para ti de acuerdo a lo que tú sientes. Entonces, al final, con el paso del tiempo, lo que muchas veces pasa es que uno termina por no saber realmente lo que quiere. Está tan acostumbrado a hacer las cosas que los demás creen que deberíamos de hacer que ya después ya no sabemos. Y muchas veces pasa que cuando una persona se acostumbra a hacer siempre, por ejemplo, lo que sus padres le dicen, aun cuando ya sea una persona adulta, siempre recurre a ellos y siempre termina por hacer lo que sus padres creen que es mejor. Cuando sus padres ya no están, una vez que sus padres llegan a fallecer, esto puede generar un impacto muy fuerte emocional en donde la persona se siente totalmente desprotegida y no sabe realmente qué es lo que debe de hacer con su vida. Y muchas veces, pues esto, cuando esta situación se da, pues las personas empiezan a tener un comportamiento muy errático, empiezan a hacer o a querer hacer cosas que nunca pudieron hacer, y entonces, pues dependiendo de la edad, pues esto puede traer muchas situaciones conflictivas a su vida. ¿Por qué? Porque está tratando de liberarse de alguna manera cuando debería de haberlo hecho desde mucho antes para estar en coherencia. Entonces, pues esto por eso es importante que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos y que al final aquello que nosotros decidamos hacer, pues sea realmente una decisión nuestra, una decisión propia y no por lo que otros estén pensando, porque si no vamos a estar siempre en esta incoherencia. En ambos casos, ya sea que estemos haciendo algo que nos genera conflicto porque no deberíamos de estar haciéndolo, o como en el segundo caso, donde estamos haciendo las cosas totalmente como se supone que las debemos de estar haciendo, pero realmente no queremos. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. La mente quiere algo. Cuando hablamos de la mente, no hablamos de la parte racional, sino de toda esta parte interior mía que me dice lo que yo quiero, pero de acuerdo a lo que siento. No es la parte racional, muchas veces nos va a mantener en conflicto, porque la parte racional es la que se enfoca en todas estas ideas. Entonces, no hablamos de esa parte racional, hablamos de la mente, que es algo que está más allá de la parte racional de nuestra psique. Entonces, pues va a haber un comportamiento que va a ser incongruente y nos va a llevar siempre a gran tensión. Entonces, lo que va a pasar al final es que vamos a estar en una situación en la que estamos simplemente haciendo algo que realmente no queremos hacer, y muchas veces pues es la forma en que estamos viviendo, ¿no? Realmente haciendo cosas que no queremos hacer. Entonces, vamos a ver, ya tenemos por aquí algunos comentarios. Jorge, te mando un saludo, Jorge Luis. Dice, a mí me está sucediendo eso, siento que el ciclo en mi actual empleo ya terminó, siento estancamiento y no me siento satisfecho, mientras que he tomado algunas otras actividades que me llenan plenamente porque tengo la oportunidad de compartir con personas completamente desconocidas y las cuales necesitan de un apoyo, y siento que es mi propósito de vida poder ayudar a otras personas. Bueno, gracias Jorge por lo que nos compartes. Pues bueno, es parte de lo que a veces nos va sucediendo en la vida. De alguna manera me identifico con esto. También a veces uno comienza a sentir que lo que está haciendo no lo satisface al 100%, y bueno, es cuando uno tiene que escucharse y ir siguiendo por ahí a su corazón. Y dentro de esto, pues vamos a encontrar pues personas que muchas veces nos dirán que no debemos hacerlo, que no es lo correcto, que estamos arriesgando algo que supuestamente es más seguro, pero en realidad es que no se trata de hacer quizás un cambio radical. Muchas veces podemos ir haciendo cambios pequeños, podemos ir probando ciertas cosas, darnos un pequeño tiempo para nosotros, para empezar a hacer esas cosas que quizás estamos sintiendo que nos gustaría
hacer, y bueno, ahí vamos encontrando nuestro camino, pero muchas veces simplemente no accionamos. Aquí lo que nos comparte Jorge, pues él ya, por lo que nos dice, ha accionado, que eso es lo importante, pero muchas veces no accionamos, no nos permitimos hacer, no nos permitimos probar y no nos permitimos determinar por nosotros mismos si eso que queremos puede funcionar o no. Quizás no funcione, pero vamos a estar satisfechos con el hecho de haber intentado y no vamos a estar después arrepentidos porque quizás yo hubiera podido hacer esto, hubiera podido intentar alguna situación y después muchas veces pues ya es tarde, muchas veces aunque realmente quisiéramos pues ya es muy complicado hacerlo ya más adelante cada vez que estamos más enrolados en ciertas cosas. Entonces pues se trata de eso, de escuchar, de probar. Quizás al final habrá personas que prueben y se den cuenta de que eso no es lo que realmente quieren y quizás descubran que realmente lo que sí les gusta es lo que ya estaban haciendo, pero además esto es como que te renueva, te alimenta la creatividad y te ayuda a mejorar incluso en lo que estés haciendo. Quizás realmente descubras que lo que estás haciendo actualmente no te gusta y decidas emprender algo totalmente nuevo. Es decir, las posibilidades son infinitas. No tenemos que ir por un camino o por otro, que eso es parte de lo que a veces en la vida nos enseñan. Tienes que ir por este camino y la vida tiene que ser así y todo lo vemos muy cuadrado. Entonces, en realidad las posibilidades son infinitas, las combinaciones que se pueden dar también. Entonces, todo se trata de ser honestos con uno mismo y escuchar nuestro corazón y siempre las cosas van a encontrar un rumbo sin necesidad muchas veces de esforzarse demasiado. Entonces, también quisiera saludar a mi tocayo Aarón Montes de Oca, ya veo que está por aquí siguiendo esta transmisión, Laura Araiza, Leti Juárez, Ruth Morán desde Ecuador, te mando un saludo, qué gusto que estés por aquí. Ya por aquí saludé a Rosy, mi prima, un saludo, Catherine García, Sandra Juliana, Carelli, y bueno, a todas las personas, si alguien se me pasó, una disculpa, pero bueno, estoy tratando de saludar a todos los que veo por aquí. Pues bueno, pues esto es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Esta frase que nos dice que siempre que estamos en incoherencia, que siempre va a surgir el miedo cuando nosotros estamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer porque tenemos ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertos prejuicios que nos dicen que no podemos hacer lo que realmente queremos. Muchas veces esto se enseña desde que somos pequeños, nos lo van enseñando o así se lo vamos enseñando después nosotros a nuestros hijos cómo deben de vivir la vida y después pues va surgiendo la incoherencia y realmente no saben cuál va a ser su rumbo en la vida. Nos dice por aquí Laura Araiza, sí estuve en un dilema cuando elegí estudiar una carrera de ingeniería. Mi papá no quería y yo sí, y escuché mi corazón, en mi corazón, estuve distanciada de mi papá 2 años y elegí lo que deseaba. Pues muy bien, gracias Laura por lo que nos compartes. Pues así es muchas veces no nos damos ese permiso de estudiar lo que realmente queremos. Ahorita me acordé también pues yo decidí estudiar en la carrera de ingeniería mecánica, aun cuando en mi casa mi padre me llegaba a decir que no, que hiciera otra carrera, una carrera quizás que se veía como que en ese momento era mejor, cuando aún mi padre estudió ingeniería mecánica y pues yo al final decidí estudiar ingeniería mecánica. Entonces, no me puedo arrepentir de eso porque yo tomé la decisión, más allá de que quizás yo pueda después descubrir durante el proceso que quizás no era la mejor carrera en un momento dado para mí, pero pues no hay ese arrepentimiento y al final cuando tú decides hacer algo porque crees que realmente es lo que quieres hacer, pues lo aprovechas todavía más, más allá de que al final sea o no sea lo que realmente quisieras, pero lo descubres por ti mismo y muchas veces no tenemos esa libertad. Yo he conocido casos también en relación a los estudios de personas que realmente pues no les gusta lo que han estudiado, pero lo han hecho porque pensaban que era lo que tenían que estudiar o porque sus padres les dijeron que tenían que estudiar eso y no les daban la libertad
de elegir, y casos también como el que nos comparte Laura, donde igual quizás hasta comenzaron una carrera y después tomaron la decisión de salirse de esa carrera y estudiar algo diferente. Entonces, es bueno cuando podemos detectar eso a tiempo, pero muchas veces pasa el tiempo y las personas siguen simplemente haciendo lo que creen que deben de hacer y después es más complicado. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a Jorge y a Laura que nos han compartido esto de su vida personal. Realmente les agradezco que nos compartan esto. Yo creo que puede ser también de ayuda a otras personas el saber que de repente hay otras personas que quizás pasan por situaciones similares. Muchas veces incluso llegamos a pensar que lo que estamos viviendo, como si nadie más lo estuviera viviendo, como si nadie más hubiera pasado por una situación similar, y creemos que muchas veces los demás no nos pueden llegar a comprender cuando realmente no es así. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos por haber seguido esta transmisión. Como siempre, bueno, pues te invito a que me dejes un like si es que esta información te ha gustado, que me ayudes a compartir, que me dejes tus comentarios. Si tienes preguntas, dudas, sugerencias, son siempre bienvenidas. Y ya nomás para finalizar, vamos a ver este último comentario. Al final de cuentas, todo nos lleva a encontrar nuestro propósito de vida. Así es, Jorge, nos comparte aquí su comentario y es así, ¿no? Al final, todo esto nos va llevando a encontrar nuestro propósito de vida, que eso es al final lo más importante. Entonces, pues bueno, gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Los espero el próximo domingo para seguir compartiendo más frases acerca de un curso de milagros. Y bueno, pues no me queda más que desearles que tengan un excelente inicio de semana. Bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo.